El apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de San Juan Evangelista, fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. Con Pedro formó parte del grupo de los dilectos del Señor junto al lago de Galilea. Recibió la vocación y junto a Juan dejó la barca y a su padre para ir con Jesús. Su vida y su muerte estuvieran vinculadas al Señor, como es la vida de todos los apóstoles. Fue el primero que sufrió el martirio cuando por orden de Herodes Agripa le decapitaron. Por eso cuando hay solemnidad se busca la lectura de los hechos de este episodio. Como se escucha en esa lectura, también nosotros hemos revivido en el tiempo pascual lo que es el camino de la Iglesia, un camino sembrado de anuncio del Evangelio, de persecución, de transpiración, de llanto y de gozo al recoger la cosecha. Se cumplió en él la promesa de Jesús: mi cáliz lo beberán. Esto se extiende a todos los que como cristianos viven y anuncian el Evangelio. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús. Leía la hermana en la carta a los Corintios. Ojalá que sea así, que nuestra vida esté entregada a Jesús. Después de ser bautizados, después de haber respondido que sí a una vocación religiosa y sacerdotal en mi caso, qué triste y qué frustrante responder a otras motivaciones, ¿no es cierto? Su cuerpo se venera, como saben bien, en Santiago de Compostela, meta desde muchos siglos de peregrinos de todo el mundo. Santiago, junto a Jerusalén y Roma, son tres ciudades donde los cristianos han peregrinado. La liturgia hispano-mozárabe, también en la península ibérica, celebra la fiesta el 30 de diciembre, día en que, según la tradición, es la memoria del traslado de su cuerpo a Compostela, en latín Campus Stelle o Compositum Tellus, que quiere decir lo mismo, campo de estrellas. Santiago Mayor, patrono de España, enraiza la fe de las diócesis españolas en la tradición apostólica y las impulsa a la misión, lo cual nosotros, con sus más y con sus menos, porque siempre la evangelización es obra de las personas, hemos recibido también en nuestra América Latina. Y es así que nosotros también tenemos ciudades enteras consagradas precisamente a Santiago, en los países vecinos, en nuestro país, Santiago, son todos frutos precisamente de esa cohesión y de esa presencia apostólica. El tesoro del Evangelio que los apóstoles predican y que nosotros también queremos predicar es llevado en vasijas de barro, porque somos frágiles. No hay nada de extraordinario que proceda de nosotros. La fuerza únicamente, como los apóstoles, la podemos recibir del Señor. La vida apostólica se sitúa siempre al límite de lo soportable, pero jamás, dice el apóstol Pablo, hasta derrumbarse o perder la esperanza, porque sabe que Dios, que resucitó al Señor Jesús, también los resucitará a ellos juntos con los que han sido objeto de su evangelización, recuerda a los Corintios. Ellos llevan siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que se manifieste la gloria de su resurrección en el crecimiento de la Iglesia y para que todo redunde en su acción de gracias, Eucaristía, la Eucaristía. Así tienen parte en el misterio de la Pascua del Señor. La muerte, dice Pablo, actúa en nosotros y en ustedes la vida. En la cruz del Señor contemplamos cómo su muerte fue nuestra vida. En el Evangelio, Santiago y Juan, dice Jesús, podrán beber el cáliz del Señor, pero no ahora, sino después, cuando se realice lo más grande y contemplen que el Señor ha venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces los pueblos conocerán sus caminos, como se decía el Salmo. Caminos de peregrinación por donde el Señor pasa y nos alcanza, ya que quiere caminar con nosotros. Entre ellos, el camino de Santiago, que conduce al sepulcro del apóstol,
donde resplandece como un astro brillante que anuncia a Jesucristo el Señor. El camino que en definitiva es el camino de la vida de retorno al Padre, como Jesús salió del Padre y vuelve al Padre, y nosotros también salimos de Dios por la creación y tenemos que volver a Dios. Y todos tenemos que peregrinar, todos tenemos que volver una y otra vez a esa fe apostólica, porque Cristo se encarnó. Y por eso uno dirá, bueno, ahora con la crisis económica de la Argentina no podemos ir a Santiago de Compostela. Bueno, ya en el siglo XV lo solucionó, en el siglo XIII lo solucionó San Francisco, porque le insistió tanto al Papa, en ese momento se peregrinaba, lo que les decía, a Santiago de Compostela, a Roma y a Jerusalén. Dice, y los pobres que no pueden peregrinar, entonces le arrancó San Francisco la indulgencia de la porciúncula del 1 de agosto. El 1 de agosto, desde el próximo domingo a la tarde, hasta el mediodía, hasta el lunes a las 12 de la noche, podemos nosotros también peregrinar. Esta peregrinación, que por ahí este año no podemos ir a Santiago de Compostela o a Roma o a Jerusalén, pero sí que podemos peregrinar espiritualmente con toda nuestra vida, como los apóstoles, caminar para el Señor. Vuelvo a decirlo, qué pena que un bautizado, que un consagrado, que un sacerdote consagre su vida a algo menos de Jesucristo. Qué pena y qué frustración. Pidamos a Santiago Apóstol por toda la iglesia del mundo, pidamos por nuestra Argentina, por nuestra diócesis, por el instituto religioso de ustedes, y pidamos que todos nosotros, los bautizados, los consagrados, los sacerdotes, del Padre también que recordamos su aniversario, podamos vivir plenamente nuestra vocación y nuestra misión cristiana, siguiendo los pasos de los apóstoles. Que así sea. Que así sea.